Bienvenidos a este espacio. Es una alegría volvernos a encontrar en este momento para que juntos podamos iniciar un viaje maravilloso a través del estudio de la palabra. Este es nuestro cuarto tema y confiamos en que a través del estudio que hemos tenido, tu experiencia, mi experiencia, tu fe y mi fe se va fortaleciendo y nos permite cada día tener más claridad sobre el plan que Dios tiene para nosotros, pero también conociendo que Satanás tiene estrategias para querer destruir el pueblo de Dios. Así que vamos a orar para pedir la bendición de Dios para el estudio del tema de hoy. Oremos. Cariñoso y amante Padre, rogamos, oh Dios, tu presencia a esta hora. Suplicamos que la influencia poderosa de tu Espíritu Santo se sienta en cada lugar donde tu palabra se abre en este momento para estudiarla. Que tu Señor ilumine sus mentes, oh Dios, grabe estas verdades en sus corazones, dé sabiduría para poder entender las enseñanzas que tú quieres impartirnos. En tu sabiduría infinita, Señor, tú nos has revelado con anticipación cada una de las jugadas, cada una de las estrategias que Satanás utilizará para destruir a tu pueblo. Y cuando vamos a tu palabra para estudiarla, cuando vamos a los testimonios para estudiarlos, allí podemos encontrar, oh Dios, que tú desenmascaras al enemigo y nos presenta un camino seguro para que como hijos tuyos podamos transitar por él. Toma, Señor, a este siervo en tus manos, coloca tus pensamientos y tus palabras, y tú, Señor, conduce este espacio, tu presencia esté con nosotros y guía este momento especial. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el que se ha constituido en el texto base para nuestro estudio, y es Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Dice la palabra de Dios: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás, como hemos venido estudiando, ha mantenido una guerra sin cuartel contra el pueblo de Dios. Esa guerra comenzó en el mismo cielo, se proyectó a la tierra al vencer a Adán y logró de esta manera hacer de este mundo que Dios había creado hermoso, que lo había creado para que se convirtiera en el reino, en la morada de Adán y de Eva. Pero en ese mundo perfecto, al Satanás vencer a Adán, este mundo se constituye ahora en el reino de Satanás. Y en ese reino que Satanás ahora ha constituido como su reino, hay un pueblo que se mantiene fiel a Dios. Un pueblo que es fiel a la palabra de Dios, un pueblo que es fiel a los mandamientos de Dios, y Satanás lo ha constituido en su objetivo principal para destruirlo. Así que hemos venido estudiando la estrategia de Satanás para destruir el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, de tal manera que no recibamos la lluvia tardía, que está tratando de destruir el poder de la oración, haciendo ineficaz este elemento tan importante que Dios ha dejado para echar mano del poder de Dios. Y hoy vamos a estudiar su tercera estrategia, y es destruyendo el poder de la palabra de Dios. Así que vamos a avanzar entonces en el estudio y vamos a hacer un análisis del poder de la palabra de Dios, y para eso vamos a remitirnos a la Biblia. Es allí donde nosotros podemos encontrar en la revelación de Dios cuán poderosa es la palabra de Dios. Y vamos a leer en Hebreos el capítulo 11. Vamos a leer el versículo 3. Hebreos 11, 3. Allí vamos a iniciar con este texto donde nos habla acerca de ese poder inherente que tiene la palabra de Dios. Hebreos 11, 3 dice lo siguiente: por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se fue hecho de lo que no se veía. Pablo presenta en este pensamiento que fue por la palabra de Dios, fue por el poder de la palabra de Dios que todo lo que hoy existe en el universo llegó a la existencia. Tú te puedes parar
Y a través de tu ventana o allí en el lugar donde tú te encuentras, tú puedes contemplar las montañas, tú puedes contemplar los árboles, tú puedes contemplar la naturaleza, puedes contemplar las aves, puede contemplar el mismo hombre, puede contemplar el océano, puede contemplar todas las cosas extraordinarias que existen y que la ciencia ha logrado descubrir a través del avance de la tecnología, y todas esas cosas que sorprenden al ser humano. La palabra de Dios nos dice que fue creado por el poder de la palabra de Dios. Ahora, hay algo interesante que agrega la palabra de Dios y está en Génesis, en el capítulo 1 y el versículo 1 y 3. Y dice el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 3 dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y a medida que avanzamos en el estudio de este capítulo, encontramos que durante cada uno de los 6 días de la creación, exceptuando el sexto día, todas las demás cosas, todo lo que fue creado durante esos días, fue creado por el poder de la palabra. Porque dice el pensamiento que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, sepárese la noche de la oscuridad, de la luz, y fue así. Y a través de cada uno de los días de la creación, Dios hablaba y las cosas existían. Es interesante que cuando nosotros leemos ese primer versículo que existe en Génesis, el versículo 3, especialmente donde dice, en el versículo 1, donde dice en el principio creó, la palabra hebrea para crear es barak, y esa palabra hebrea significa crear de la nada, sin materia preexistente. Es decir, Dios no utilizó ningún elemento que ya existiera para crear la vida, para traer todos los objetos animados e inanimados de la creación a la existencia. Sencillamente, la palabra de Dios tiene el poder de traer de la nada la vida. La palabra de Dios tiene el poder de materializar lo que su palabra pronuncia. La palabra de Dios es algo realmente interesante, y es la palabra de Dios se hace realidad, se materializa en hechos sobrenaturales. Y me gusta la manera como el profeta Isaías describe ese poder de la palabra de Dios en Isaías, en el capítulo 55 y el versículo 11. Miremos cómo Isaías describe ese poder maravilloso de la palabra de Dios. Isaías 55, y vamos a leer el versículo 11. Isaías 55, 11 dice lo siguiente. Versículo 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiera, y será prosperado en aquella para lo cual la envíe. Es interesante que Isaías presenta que la palabra de Dios cumple el propósito por el que Dios la envía. Cuando Dios habla, lo que su palabra dice se cumple. Por eso veíamos en Génesis que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El apóstol Pablo en Hebreos dice que todas las cosas existen por la palabra de Dios, porque Él dijo y fue hecho, y que las cosas que nosotros vemos llegaron a la existencia precisamente porque la palabra de Dios tiene poder. Y yo quiero que en este momento tú reflexiones en lo que hemos dicho hasta este momento. Cuán poderosa es la palabra de Dios. Cuando Dios habla, esa palabra tiene un poder de una magnitud inimaginable para nosotros. Tiene un poder inimaginable para nosotros. Esa palabra de Dios es algo sumamente poderoso. Pero es interesante que esa palabra de Dios llegó hasta nosotros y está con nosotros a través de la palabra de Dios, a través del libro sagrado. En este maravilloso libro está condensada la palabra de Dios. Esa palabra que creó el universo, esa palabra que trajo vida, esa palabra que se hace, que se materializa en hechos sobrenaturales,
está cocinada en la palabra de Dios. Por lo tanto, necesitamos entender que la palabra de Dios es poderosa, que la palabra de Dios contiene un poder sobrenatural. Y el enemigo conoce el poder de la palabra, y por eso dentro de sus estrategias está cómo poder destruir el poder de la palabra de Dios para que no alcance a la vida de los hijos de Dios. Voy a compartir con ustedes de la Review and Herald del 4 de mayo de 1987 el siguiente pensamiento. En la palabra de Dios hay tal poder de sanidad que los así llamados sabios y entendidos no pueden experimentar. Pero dicho poder ha sido revelado a los humildes. Qué cosa más maravillosa. Este pensamiento de la sierva de Dios dice que en la palabra de Dios hay un poder de sanidad que no pueden explicar los así llamados sabios, pero que allí hay un poder extraordinario que es revelado a los humildes, aquellos que desean conocer la voluntad de Dios. Ahora, piense por un momento ese día cuando aquella familia de Betania lloraban la pérdida de un ser amado. Habían transcurrido 3, 4 días desde que Lázaro había muerto. Habían depositado su cuerpo allí en la sepultura, y cuando Jesús le dijo a sus hermanas que lo llevaran al sepulcro, ellas dijeron: mira, hace 3 días ha muerto, y ya estaba en estado de descomposición. Pero saben, en ese pasaje bíblico se evidencia una vez más el poder de la palabra de Dios, porque allí Dios habló y llamó a Lázaro de la muerte, y Lázaro se levantó y salió de la tumba. Ese es el poder de la palabra de Dios. Recibiréis poder, es una matutina escrita por Elena de White del 16 de abril, dice lo siguiente: ningún libro es tan poderoso como la Biblia, con sus comprensivas y ennoblecedoras verdades para elevar el pensamiento e impartir vigor a todas las facultades. Si la palabra de Dios fuera estudiada como debiera, el hombre tendría una amplitud mental, nobleza de carácter, estabilidad de propósito raramente visto en nuestros días. Yo me imagino que el enemigo toma este párrafo que es inspirado por Dios y analiza que este libro es tan poderoso y que necesita hacer lo posible para que nosotros, los hijos de Dios, no podamos beneficiarnos de ese poder extraordinario. Es interesante que ella menciona allí algunos aspectos importantes, porque dice: si la palabra de Dios fuera estudiada como debiera, el hombre tenía una amplitud mental, un desarrollo mental sin precedentes, nobleza de carácter, un carácter semejante al de Cristo, y estabilidad de propósitos raramente visto en nuestros días. Es decir, personas honestas, rectas, incorruptibles frente a cualquier desafío que los seres humanos quieran presentarle para cambiar sus propósitos, firmes de propósito. Entonces, entendiendo lo que hemos mencionado, y yo quiero que hagamos un análisis en la palabra de Dios, que vayamos a la palabra de Dios para encontrar evidencias del poder de la palabra de Dios en los escritos sagrados. Vamos a analizar cómo en la misma palabra de Dios nosotros podemos encontrar alguna evidencia que nos permita entender cuán poderosa fue la palabra de Dios en el pasado, en el pueblo de Dios, en los hombres de fe del pasado, para resistir al enemigo y para vencer los ataques del enemigo. Lo primero que vamos a analizar es lo que sucedió en el reino de Judá cuando fue hallada la palabra de Dios en los días de Josías, que logró disipar las tinieblas en las que Satanás tenía al pueblo de Dios envuelto durante tanto tiempo. Y vamos a analizar esta historia que quedó registrada en Segunda de Reyes, el capítulo 22. Vamos a Segunda de Reyes y vamos a leer del capítulo 22
Vamos a leer los versículos 8 al 13. Dice allí la palabra de Dios. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías entregó el libro a Safán, quien lo leyó. Luego el escriba Safán se lo llevó ante el rey, diciendo: tu siervo ha encontrado este libro en el templo, y se lo entregó a él. Y saben, dice la palabra de Dios que entonces el rey empezó a leer estos escritos sagrados que por mucho tiempo habían estado perdidos. Versículo 10 dice: asimismo el escriba Safán declaró al rey: al sacerdote Hilcías me ha dado este libro. Y Safán lo llevó delante del rey. Cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos y dijo, después de haber leído ese libro y encontrar la voluntad de Dios expresa en ese libro, se dio cuenta que el pueblo de Dios se había alejado completamente del plan de Dios, que durante mucho tiempo habían estado violando los escritos de la palabra de Dios. Y entonces dice allí la palabra de Dios que él envió a un siervo suyo para que fuera la profetisa Hulda, para que averiguara por la situación del pueblo de Israel. Saben, mis hermanos, ustedes pueden leer en sus casas el capítulo 22, el capítulo 23 de este libro de Segunda de Reyes, y van a encontrar que el haber hallado este libro despertó un reavivamiento sin precedentes en la historia del pueblo de Dios en los días de Josías. Cuando la palabra de Dios se había perdido, cuando el pueblo de Dios y sus líderes no tuvieron acceso a la palabra de Dios, el enemigo llenó de oscuridad y de tinieblas al pueblo de Dios. Lo sumió en una ignorancia absoluta del plan de salvación, de tal manera que el pueblo iba rumbo a una destrucción segura. Pero cuando este libro fue hallado allí en el templo, y cuando el rey Josías lo leyó y se dio cuenta de la situación en la que se encontraban, la lectura de este libro llevó a Josías a humillarse delante de Dios, llevó a Josías a iniciar una reforma sin precedentes en la historia del pueblo judío, de manera que los castigos inminentes que estaban por venir sobre esta nación fueron aplazados, fueron postergados precisamente por la obra de reforma y el reavivamiento que durante esos días se produjeron. Así que la palabra de Dios disuelve las tinieblas que Satanás extiende sobre los hijos de Dios para impedirles ver el camino de la salvación. Profetas y Reyes dice en la página 289, este movimiento de reforma, gracias al cual los castigos anunciados se evitaron por un tiempo, fue provocado de una manera completamente inesperada por el descubrimiento y el estudio de una porción de las Sagradas Escrituras que durante muchos años había estado extraviada. Así que en la palabra de Dios encontramos evidencias de cuán poderosa es su palabra cuando el ser humano se dedica a estudiarla, y cómo la lectura de la palabra de Dios hace pedazos las cadenas de la esclavitud del pecado, destruye la influencia de Satanás sobre los seres humanos, disipa las tinieblas con las que él ha envuelto a los hijos de Dios. La palabra de Dios muestra el pecado y destruye el poder de las personas sobre Satanás. Vimos que el poder de la palabra de Dios disipa las tinieblas, trae la luz y rompe las cadenas de la ignorancia del ser humano, conduce a las personas a iniciar verdaderas obras de reforma y de avivamiento. Pero también la palabra de Dios muestra el pecado y destruye el poder de Satanás sobre las personas. Y vamos a ir ahora a Esdras, en el capítulo 9, y vamos a leer el versículo 3 al 7. Vamos para Esdras ahora. Allí también está registrada la experiencia de lo que la palabra de Dios fue importante para que el pueblo de Dios rompiera esas cadenas con que Satanás los tenía cautivos durante la época de Esdras. Esdras capítulo 9,
versículo 3 en adelante. Cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto, me arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me sentí angustiado en extremo. Todos los que temían la palabra de Dios de Israel se reunieron en torno a mí a causa de la infidelidad de quienes habían regresado de la cautividad, pero estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio de la tarde salí de mi aflicción, rasgué mi vestido y mi manto, me postré de rodillas, extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro hacia ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. El pueblo de Dios en los días de Esdras estaban en una actitud de desobediencia completa a la palabra de Dios. Pero cuando el pueblo de Dios empezó a estudiar los rollos y se dieron cuenta que sus vidas estaban deshonrando a Dios, que estaban desobedeciendo las indicaciones de Dios, esto produjo un dolor profundo en el corazón del pueblo, de sus líderes, de tal manera que ellos buscaron la presencia de Dios, se humillaron delante de Dios. Y si ustedes leen el capítulo 9 y 10 de Esdras completo, van a encontrar que el estudio de la palabra de Dios llevó a este pueblo a que también hicieran cambios urgentes que tenían que hacerse para que sus vidas estuvieran en armonía con el propósito de Dios. Así que la palabra de Dios destruye el poder de Satanás sobre las personas. Y dice Profetas y Reyes en la página 460: la iniquidad que prevalece extensamente hoy puede atribuirse en cierta medida al hecho de que no se estudia ni obedecen las Escrituras, porque cuando la palabra de Dios es desechada, se rechaza su poder para refrenar las malas pasiones del corazón natural. Los hombres siembran para la carne y de la carne ciegan para corrupción. Es interesante que este pensamiento de la sierva de Dios presenta lo que sucede en la vida de los hombres cuando descuidan la palabra de Dios, cuando dejan de familiarizarse con la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay un poder especial, hay un poder sobrenatural, hay un poder de Dios que Satanás tiembla frente a ese poder. Y sabe que cuando un hijo de Dios se alimenta de la palabra de Dios, cuando un hijo de Dios hace de la palabra de Dios su experiencia de vida, él sabe que está derrotado. Aquí en ese pensamiento que acabamos de leer, nos presenta que la condición prevaleciente hoy en nuestros tiempos se atribuye a cierta medida a que no se estudian ni se obedecen las Escrituras. Saben, queridos hermanos, la misma condición en la que hoy se encuentra la iglesia, condición de tibieza, condición de frivolidad, condición de cada día ser más semejante al mundo, de vivir en una indiferencia absoluta hacia las normas elevadas que Dios establece en su palabra. El hecho de que como iglesia cada día nos parezcamos más al mundo, seamos más semejantes al mundo en nuestra manera de vivir, se deben precisamente a que hoy se ha descuidado el estudio de la palabra de Dios. Pero dice que cuando las personas vuelven su mirada hacia la palabra de Dios, suceden cosas extraordinarias. Los hombres siembran para una experiencia espiritual maravillosa. Así que, de acuerdo a lo que ese pensamiento dice, la iniquidad que prevalece extensamente hoy solo puede atribuirse a cierta medida al hecho de que no se estudia ni obedecen las Escrituras. Ahora mira, porque cuando la palabra de Dios es desechada, mira lo que dice a continuación, se rechaza su poder para refrenar las malas pasiones del corazón natural. Los hombres siembran para la carne y de la carne enciegan corrupción. Así que como pueblo de Dios que esperamos la venida de Jesús, necesitamos alimentarnos más de la palabra de Dios.
Necesitamos profundizar más en ese conocimiento inagotable que Dios nos ha dejado a nuestro alcance, sabiendo que la palabra de Dios tiene un poder extraordinario. Tiene poder para cambiar la vida de los seres humanos. Tiene poder para transformar la vida de los seres humanos. Tiene un poder que es algo extraordinario. No podemos descuidar los momentos especiales que se nos concede en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de aislamiento social en el que nos encontramos, para poder aprovechar cada momento y podernos sumergir en la palabra de Dios, porque recuerda que Satanás planea destruir el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios destruye la influencia del pecado sobre el corazón del ser humano. Y Jeremías lo describe de una manera maravillosa en el capítulo 23 y el versículo 29. Jeremías capítulo 23, versículo 29. Y dice este versículo: ¿no es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra? La palabra de Dios, dice Jeremías, es como un fuego que consume la escoria. Es como el fuego que saca del ser humano la escoria del pecado. Pero también dice que es como el martillo que quebranta la piedra, que quebranta la roca. Así que la palabra de Dios, de acuerdo al pensamiento del profeta Jeremías, tiene dos connotaciones importantes. Primera, la palabra de Dios es como un fuego, y el fuego purifica, el fuego destruye todo aquello que es escoria. Para purificar el oro tiene que ser echado en el fuego, ser derretido para que la escoria salga y quede el metal precioso. La palabra de Dios tiene el poder de destruir la escoria del pecado del corazón del ser humano. Pero también Jeremías compara la palabra de Dios como el yunque que quebranta la roca, que quebranta la piedra. Los corazones más endurecidos por el pecado se quebrantan por el poder de la palabra de Dios. Así que a través de la palabra de Dios hemos encontrado evidencias suficientes que nos permiten entender cuán poderosa es la palabra de Dios. El universo entero fue traído por la palabra de Dios. Todas las cosas que existen por la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios se hizo letra. Esa palabra de Dios mora con nosotros, está con nosotros en el libro sagrado. Allí está la palabra. Y esa palabra sigue teniendo poder para recrear, para construir, para dar vida, para purificar, para romper las cadenas del pecado, para alumbrar en la oscuridad de este mundo. Es interesante, el salmista David presenta allí en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, una luz en mi camino. Y este mundo envuelto en tinieblas y en oscuridad no podrá encontrar el camino, el ser humano no podrá encontrar el camino que lo pueda conducir a la salvación, solo a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se convierte en la luz que ilumina el camino de la salvación. Por eso nosotros necesitamos ir a la palabra de Dios. Y nuevamente podemos mencionar, como lo mencionamos la vez pasada, que Satanás conoce el poder de la palabra de Dios. Él fue derrotado por el poder de la palabra de Dios. Él ha sido derrotado durante muchos tiempos por seres humanos que se aferraron de la palabra de Dios, que se alimentaron de la palabra de Dios. Y Satanás conoce los efectos de la palabra de Dios en la vida del ser humano. Él más que nadie conoce el poder de la palabra de Dios. Él presenció la obra maravillosa de la creación. Él presenció que cuando Dios hablaba las cosas existían. Fue testigo presencial de cuán poderosa es la palabra de Dios. Pero también en su propia experiencia, en su lucha contra los hijos de Dios,
En su lucha contra el pueblo de Dios ha experimentado la derrota una y otra vez por medio de la palabra de Dios. Así que Satanás tiene una estrategia para destruir el poder de la palabra de Dios. Busquemos en San Juan, en el capítulo 6, el versículo 35. Mira este pensamiento interesante. Dice allí San Juan 35, Jesús le respondió: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en el versículo 48 al 51, la palabra del Señor dice: vuestros padres comieron de maná en el desierto, y aún así murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que no muramos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre, éste tiene vida eterna, y yo lo sostendré en todo momento. Es interesante, mis hermanos, que la palabra de Dios se constituye en el alimento que nutre la vida espiritual del ser humano. La palabra de Dios es el verdadero alimento. Y Jesús lo menciona en este capítulo de San Juan, San Juan 6. Jesús dice que el que come su palabra, éste tiene vida eterna. La palabra de Dios es alimento. La palabra de Dios nutre, da fortaleza a la vida espiritual del ser humano. Dice la sierva de Dios en el Deseo de todas las gentes, la página 354. La vida de Cristo, que da vida al mundo, está en su palabra. Fue por su palabra como Jesús sanó la enfermedad y echó los demonios. Por su palabra calmó el mar y resucitó a los muertos. Y la gente dio testimonio de que su palabra era con autoridad. Él hablaba la palabra de Dios como había hablado por medio de todos los profetas y los maestros del Antiguo Testamento. Toda la Biblia es una manifestación de Cristo, y el Salvador deseaba fijar la fe de sus seguidores en la palabra. Cuando su presencia visible se hubiese retirado, la palabra sería fuente de poder para ellos. Como su maestro habían de vivir con toda palabra que sale de la boca de Dios. No podemos tener una verdadera salud espiritual, no podemos tener vigor espiritual a menos que seamos alimentados de la palabra de Dios. Dice la sierva de Dios en este pensamiento que la palabra sería fuente de poder para ellos. Ellos podían fortalecer su experiencia cristiana solamente a través del estudio de la palabra. La palabra sería fuente de poder para ellos. Como su maestro, habrían de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que en esta enseñanza que Jesús diera allí, no solamente a sus seguidores, sino a las multitudes que se habían reunido, les había mencionado que Él era el pan de vida, recordando el incidente sucedido en el desierto, cuando el maná caía cada mañana para alimentar al pueblo de Israel durante 40 años. El Señor ahora le dice que Él es el verdadero pan de vida, que Él es el pan que da vida eterna a todos aquellos que se alimentan de su palabra. No podemos descuidar el estudio de la palabra sin estar descuidando la necesidad de una experiencia diaria con el Señor. Por eso, mis apreciados amigos, la palabra de Dios es el alimento que nutre la vida espiritual del cristiano, y Satanás sabe que necesita bloquear la influencia de la palabra de Dios, dañar el alimento que da vida y nutre la vida de los cristianos. En el Deseo de toda la gente, en la página 335, dice lo siguiente, el siguiente pensamiento: a medida que se alimenten de su palabra, hallarán que es espíritu y vida. La palabra destruye la naturaleza terrenal e imparte nueva vida en Cristo. El Espíritu Santo viene al alma como consolador.
por el factor transformador de su gracia, la imagen de Dios se reproduce en el discípulo y viene a ser una nueva criatura. Qué cosa más extraordinaria, qué cosa más maravillosa. Esto sucede en la experiencia de cada uno de nosotros si nos alimentamos permanentemente de la palabra de Dios. Yo quiero que nos detengamos un momento para hacer un análisis breve de este párrafo. Porque dice que a medida que se alimenta de su palabra, hallarán que es espíritu y es vida. Es decir, en la palabra de Dios encontramos vida. La palabra destruye la naturaleza terrenal. Esa tendencia hacia el pecado es destruida por la palabra de Dios. Entonces, dice la sierva de Dios, el Espíritu Santo viene al alma como el consolador para impartir fortaleza, para impartir vigor. Y entonces se produce el factor transformador de su gracia. La imagen de Dios se reproduce en el discípulo y entonces viene a ser una nueva criatura. Eso es extraordinario, mis hermanos. Mira qué importante es la palabra de Dios. Mira lo que la palabra de Dios puede producir en la vida de los hijos de Dios. Ahora yo quiero preguntarte, ¿creen ustedes que el enemigo no conoce esto? Que eso que yo estoy compartiendo con ustedes no lo conoce él, que él no sabe cuán poderosa es la palabra de Dios, que no sabe cuán importante es que el pueblo de Dios se alimente de este libro. Pues si con este libro el pueblo de Dios lo ha derrotado durante muchos enfrentamientos, con este libro el pueblo de Dios rompió las cadenas de la esclavitud, trajo la luz a la oscuridad que reinaba en este mundo. Así que el enemigo, consciente del poder de la palabra de Dios, su estrategia número 3 es destruir el poder de la palabra de Dios. Pero quizás te estás preguntando, ¿cómo puede Satanás destruir el poder de la palabra de Dios? Y la primera manera, como vamos a estudiar 3 maneras como Satanás puede destruir el poder de la palabra de Dios. El primero, llevándonos a descuidar el estudio. Porque si tú no te alimentas de la palabra, tú no vas a tener fuerza para enfrentarlo. Dice Conflicto de los Siglos en la página 573. Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. De aquí que inventa cuanta estratagema le es posible para tener las mentes distraídas. Así que una de las maneras como Satanás se propone destruir el poder de la palabra de Dios es generando mecanismos distractivos. Es tratando de mantener al cristiano ocupado en diversas actividades, en diversas situaciones, de tal manera que se ocupe en una cosa, que se ocupe en otra, de tal manera que descuide el estudio de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder cuando esa palabra se impregna en tu vida, cuando esa palabra está en tu mente, cuando esa palabra está en tu corazón, cuando tú estás afianzado en esa palabra es poderosa para cambiar y transformar tu vida, y el enemigo sabe eso. Así que una de sus estrategias para restarle el poder a la palabra de Dios es llevándonos a descuidar el estudio de la palabra. En Joya de los Testimonios, en el tomo 2, en la página 337, dice lo siguiente: Satanás procura constantemente mantener las mentes humanas ocupadas en aquellas cosas que les impedirá obtener el conocimiento de Dios. Satanás va a hacer lo posible para mantenerte ocupado. Va a tratar de distraerte en muchas actividades, de tal manera que tú no tengas tiempo para obtener el conocimiento de Dios a través de la palabra. Quizás en el trabajo, quizás a través de las actividades sociales, quizás a través de las actividades recreativas de diferentes maneras, quizás las actividades entre comillas espirituales. De una o de otra manera, el enemigo trata de mantenerte distraído, que descuides el estudio de la palabra de Dios.
Necesitas entender que estudiar la palabra de Dios es muy importante y que tú no puedes descuidar el estudio de la palabra de Dios. Lo segundo, lleva a los hombres a confiar en su propia sabiduría y a no depender de la dirección del Espíritu Santo. Las personas empiezan a sentirse que tienen suficiente conocimiento, suficiente capacidad intelectual. Quizás se consideran que han sido preparados en una universidad, quizás se consideran que tienen un conocimiento amplio y entonces van a la palabra de Dios para estudiarla sin tener la dirección del Señor. Y cuando nosotros nos aventuramos a estudiar la palabra de Dios, a confiar en nuestra sabiduría y a no depender de la dirección del Espíritu Santo, Satanás está listo para conducirnos por caminos equivocados y llevarnos a obtener una comprensión totalmente equivocada de la palabra de Dios, de tal manera que nos aleja del camino de la salvación. Quiero compartir con ustedes un pensamiento. Dice lo siguiente, está en el Conflicto de los Siglos 575. Es así como gran número de personas pervierten con propósitos deliberados la palabra de Dios. Otros dotados de viva imaginación toman figuras simbólicas de las Sagradas Escrituras y los interpretan según su capricho, sin parar mientras que en las Escrituras declara ser su propio intérprete y luego presentan sus extravagancias como enseñanzas de la Biblia. Nótese, las personas van a la Biblia y van a estudiarla, pero la estudian sin la dirección del Espíritu Santo, la estudian sin ningún principio y finalmente llegan a equivocaciones totalmente contrarias a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y muchas de esas enseñanzas se fundamentan, según ellos, en la palabra de Dios, pero no ha sido más que el enemigo que los ha conducido por conclusiones totalmente equivocadas y erradas de la palabra de Dios. Siempre que uno se da al estudio de las Escrituras, sin estar animado de un espíritu de oración y humildad, susceptible de recibir enseñanzas, los pasajes más claros y sencillos, como los más difíciles, serán desviados de su verdadero sentido. Así que cuando Satanás lleva a una persona a creerse autosuficiente, a avanzar en la dirección de estudio de la palabra de Dios y en la dirección del Espíritu Santo, estas personas llegan a conclusiones totalmente equivocadas. Mente, carácter y personalidad, en la página 18, mire, este pensamiento es sumamente importante. Mire lo que dicen. Por miles de años Satanás ha estado experimentando con las propiedades de la mente humana y ha llegado a conocerla bien. Por sus útiles operaciones en estos últimos días, está ligando la mente humana con la de él, imbuyéndola con sus pensamientos, y está haciendo esta obra en forma tan engañosa que los que aceptan su conducción no sabe que él los dirige a su antojo. El gran engañador espera confundir tanto la mente de los hombres y mujeres que solo oigan su voz. Qué cosa impresionante, hermanos. Saben que este pensamiento a mí me heló la sangre, me dejó estupefacto al poder entender cómo Satanás puede dirigir la mente de una persona, conducirla a su antojo y hacerle llegar a conclusiones totalmente equivocadas. De ahí que nosotros podamos entender cómo mentes maestras y brillantes a través de la historia del pueblo de Dios se han levantado para enseñar herejías, para conducir a las personas a un conocimiento totalmente equivocado de la palabra de Dios. Estas mismas personas que se han levantado para destruir los hitos de nuestra fe adventista. Aquellas personas que se han levantado para controvertir las enseñanzas de la palabra de Dios, basados en la palabra de Dios. Precisamente porque estas personas se creyeron suficientemente sabias, se consideraron suficientemente inteligentes, confiaron en sus capacidades y no fueron humildes para pedir la dirección del Espíritu Santo al acercarse a estudiar la palabra de Dios.
Y estas personas, por supuesto, tienen discípulos, tienen seguidores que siguen sus propias enseñanzas. Así que esta es una de las estrategias de Satanás. Tomar esas mentes brillantes, esas personas brillantes que muchos admiran y siguen, que dejan de ser humildes, dejan de depender del Señor, y Satanás los usa para sus propósitos. Conduce sus mentes a conclusiones totalmente equivocadas de lo que la palabra de Dios enseña. Quiero leer este pensamiento una vez más. Mente, carácter y personalidad, página 18. Por miles de años Satanás ha estado experimentando con las propiedades de la mente humana y ha llegado a conocerla bien. Estudia la mente, ya la conoce bien. Por sus sutiles operaciones en estos últimos días, en los días nuestros, está ligando la mente humana con la de él, está uniendo la mente humana con la de él, está influyendo sobre la mente humana, imbuyéndola con sus pensamientos, y está haciendo esta obra en forma tan engañosa que los que aceptan su conducción no saben que él los dirige a su antojo. El gran engañador espera confundir tanto la mente de los hombres y mujeres que solo oigan su voz. Y saben, mis hermanos, muchos creen que están siguiendo la voz, pero realmente están siguiendo la voz de Satanás. Creen que los descubrimientos que han hecho de la palabra de Dios, contrario a todas las demás enseñanzas, es porque Dios o el Espíritu Santo los ha iluminado, cuando realmente es Satanás quien los está conduciendo. Y de esa manera el enemigo está destruyendo el poder de la palabra de Dios. Y la última manera como Satanás intenta destruir la palabra de Dios es usando métodos equivocados de interpretación de la Biblia. Usando métodos equivocados de la interpretación de la Biblia. Quiero que vayamos a analizar algunos textos. Dice San Juan, el capítulo 17 y el versículo 17. San Juan 7, 17. Dice allí la palabra de Dios. Versículo 17. Dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y saben, este pensamiento es interesante, porque la vida de los seres humanos es santificada por la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y allí mismo en San Juan, en el capítulo 8 y el versículo 31 y 32, la palabra del Señor menciona lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que el Señor Jesús dice que nosotros podemos tener la seguridad de que la verdad está en la palabra de Dios. Mi verdad, la palabra es la verdad de Dios. Pero luego Él dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y esa verdad la descubrimos a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, siguiendo principios de interpretación bíblica, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios pidiendo humildemente la dirección del Espíritu Santo y usando los métodos correctos de interpretación bíblica y bajo la dirección de Dios, podremos conocer claramente la voluntad de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que el enemigo lleva a personas para usar métodos equivocados de interpretación bíblica. En nuestros días ha surgido, no en nuestros días, realmente surgió por allá por el año de 1700 y pico, un método de interpretación bíblica que se llama el método histórico-crítico. No voy a hablarles ahorita del método histórico-crítico. Quizás en alguna oportunidad tendré una presentación sobre este tema para que podamos entender en qué consiste este método. Pero este método histórico-crítico es un método establecido sobre las premisas humanas, sobre los preconceptos humanos.
y los principales argumentos de interpretación bíblica están basados en el racionalismo humano. Todas las cosas tienen que ser demostradas, tienen que ser probadas para poderlas creer. Así que este método de interpretación bíblica está minando el poder de la palabra de Dios. Y dentro de nuestra iglesia hay algunos teólogos que utilizan estos métodos, y por eso hay líderes hoy, teólogos a nivel mundial, que cuestionan la palabra de Dios. No estoy diciendo que nuestros líderes, que Dios ha establecido en sus diferentes esferas de acción, están guiando a su iglesia por caminos equivocados, pero dentro del adventismo hay grandes teólogos que utilizan este método y cuestionan muchas de las verdades fundamentales que la palabra de Dios nos enseña. Pero yo no tengo, no es el plan profundizar hoy sobre esta parte, sino estamos estudiando los métodos, las estrategias de Satanás para destruir el poder de la palabra de Dios. Y una manera de destruir el poder de la palabra de Dios es usando métodos equivocados de interpretación bíblica. Quiero compartir con ustedes algunos pensamientos, mis mensajes selectos en el tomo 1, página 17. Mira lo que dice. Oscuridad espiritual ha cubierto la tierra y densas tinieblas a las gentes. Hay escepticismo e incredulidad en muchas iglesias en cuanto a la interpretación de las Escrituras. Muchísimos ponen en duda la veracidad y verdad de las Escrituras. El razonamiento humano y las imaginaciones del corazón humano están socavando la inspiración de la palabra de Dios. Y lo que debiera darse por sentado está rodeado con una novia de misticismo. Nada es claro, nítido, inamovible. Esta es una de las señales distintivas de los últimos días. Métodos equivocados de interpretación bíblica que el enemigo utiliza para restarle poder a la palabra de Dios. Mensajes selectos, tomo 1, página 17. Este libro santo ha resistido los ataques de Satanás, quien se ha unido con los impíos para envolver todo lo que es de carácter divino con nubes y oscuridad. Pero el Señor ha preservado este libro santo en su forma actual mediante su propio poder milagroso, como un mapa o derrotero para la familia humana, a fin de enseñarles el camino hacia el cielo. Y quiero leer el último pensamiento en Mensajes Selectos, tomo 1, página 17 y 18. Mira cómo dice este último pensamiento. Sin embargo, los oráculos de Dios han sido tan manifiestamente descuidados que no hay sino pocos en nuestro mundo, aun de los que pretenden explicarlos a otros, que tienen el conocimiento divino de las Escrituras. Hay eruditos que tienen educación universitaria, pero esos pastores no alimentan a la grey de Dios, no consideran que las excelencias de las Escrituras continuamente estarán desplegando sus tesoros ocultos a medida que sean descubiertas joyas preciosas cuando se cabe en su procura. Así que, mis hermanos, esta estrategia número 3 de Satanás es llevar a las personas a utilizar métodos equivocados de interpretación bíblica para llevar a equivocaciones totalmente contrarias de lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que, mis hermanos, las estrategias para destruir el poder de la palabra de Dios, hemos visto 3 esta tarde. Primera, inducir a las personas al descuido de la palabra de Dios. Segundo, llevar a los hombres a confiar en su propia sabiduría y no depender de la dirección del Espíritu Santo. Y tercero, conducir a los hombres a utilizar métodos equivocados de interpretación bíblica. Mis apreciados amigos y hermanos, la palabra de Dios es la espada con la que peleamos la batalla del Señor. Es la luz que ilumina este mundo escurecido por los engaños de Satanás, que ha sumido a este mundo en una oscuridad impenetrable que solo la palabra de Dios puede disipar. Ha sido un arma poderosa para hacerle frente a los engaños de Satanás. En estos días finales, el príncipe de las tinieblas se propone como una de sus estrategias destruir el poder de la palabra de Dios, llevando a los hombres a descuidar el estudio de la Biblia. Conduce a los hombres a confiar en su sabiduría humana para entenderla y usando métodos equivocados de interpretación de la palabra de Dios. Pero, queridos, Dios está dispuesto a darte sabiduría si tú la pides. El apóstol Santiago dice que si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios y le dará dada. El Espíritu Santo está dispuesto para guiarte y conducirte en una comprensión de la palabra de Dios.
Yo te invito para que tú aproveches el tiempo para sumergirte en la palabra de Dios, estudiarla, pidiendo la dirección del Espíritu Santo y usando los métodos correctos para interpretarla. Si tú haces esto, tu experiencia se fortalecerá, tendrás el poder para resistir al enemigo y podrás estar victoriosos en el mar de vidrio junto con todos aquellos que de toda nación, tribu y lengua alabarán al Cordero de Dios por los siglos de la eternidad. Que el Señor te bendiga.